Se cayó la nefasta reforma tributaria de este gobierno y eso demuestra la capacidad de cambio que tiene este gobierno, de cambiar de sus posiciones ideológicas. Ahora a todo lo bueno lo llaman malo y a todo lo que antes era malo, ahora lo llaman bueno. Pues bien, ahora sí era bueno poner impuestos, ahora sí era bueno una reforma tributaria. Luego de que durante más de 10 años se han quejado de las reformas tributarias que gobierno tras gobierno vienen haciendo los diferentes gobiernos para ponernos más impuestos, pues resulta que esta sí era buena, que ahora poner impuestos sí era bueno, que eliminar el régimen simplificado que tanto le beneficia a los emprendedores en Colombia, entonces eliminarlo sí era bueno. ¿De dónde era bueno? No sabemos. Solo el petrismo se explica semejante barbaridad que tanto le ha ayudado el régimen simplificado a los emprendedores del país. Y entonces con toda clase de artimañas y artilugios, entonces tratan de explicarnos por qué esta vez hacen una reforma tributaria si era buena y las pasadas eran malas. Que es que este gobierno nos tiene en el sexto lugar de la OCDE por su posición económica, por su trabajo económico. Pues Duque nos tenía en el primer lugar de la OCDE en el 2022 y en el tercer lugar en el 2023. Nos tuvo también en el primer lugar en el manejo del COVID entre los países de la OCDE. Y siempre va a ser mejor estar en el primer lugar o en el tercero que estar en el sexto lugar. Ahora, si estuviéramos en el sexto lugar y estuviéramos también, ¿cuál es la necesidad de ponernos más impuestos a través de una ley de financiamiento? O sea, una reforma tributaria, ¿cuál es la berraca necesidad? ¿No es más fácil entonces eliminar los gastos burocráticos dobles que tiene este gobierno? ¿No es más fácil eliminar los viáticos de Verónica Alcocer? ¿No es más fácil dejar de pagarle favores a Armando Benedetti, a Ruiz Barreras, a Alfonso Prada, con embajadas, con toda clase de beneficios? ¿No es más fácil eliminar el nefasto, ineficiente, innecesario Ministerio de la Igualdad que nada ha ejecutado y que sí le ha traído muchos problemas económicos al país? ¿No es más fácil entonces hacer un montón de cosas que poner nuevos impuestos y tratar de convencer a los colombianos de que entonces estos impuestos sí eran buenos porque los propone el petrismo? Que es que Duque quería a través de Carrasquilla ponerle impuesto a la sopa, dice Gustavo Petro. Pues los impuestos de él a las grandes empresas, todos, absolutamente todos los impuestos que se le pongan a las grandes empresas, siempre van a terminar repercutiendo en el consumidor final que somos usted y yo, y en el precio que pagamos por los bienes y servicios que consumimos usted y yo. Este país no necesita más reformas tributarias de aumentar impuestos, pero sí necesita una reforma tributaria que elimine muchos impuestos o que los aglutine, porque es que no es posible que en este país todavía sigamos pagando impuestos regionales, impuestos nacionales, estampillas y toda clase de impuestos. Entonces tenemos estampillas, ICA, Retefuente, IVA, impuestos bomberil, impuestos a la gasolina, impuestos de catastro, impuestos de valorización, impuestos de juegos y azares, etcétera, etcétera. Podemos sumar entre estampillas, impuestos y otras tasas, podríamos sumar más de 20 cosas que muchos colombianos terminan pagando, inclusive las 20. Este país intenta una reforma tributaria, pero no la reforma tributaria de Petro que aumenta más impuestos. Más bien una que nos quite los impuestos. Leo.